Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy Jorge y Susana le traemos la chocotorta, un postre argentino, en dos versiones, una decorada y uno para los que no saben decorarla. La chocotorta fue elegida como la favorita en el listado del sitio Taste Atlas, en el que participaron 63.000 votantes y la eligieron como mejor postre del año. Y surgió esta torta en los años 80 por un publicista argentino que unió una marca de queso con unas galletitas de chocolate. Vamos entonces con los ingredientes para esta chocotorta. Vamos a necesitar 3 paquetes de chocolinas, 400 gramos de queso crema y 400 gramos de dulce de leche repostero. Esto nos va a dar para una torta de 12 porciones y una pequeña torta que vamos a hacer para los que no saben decorar. El dulce de leche repostero debe ser de buena calidad, no tiene que ser el dulce de leche que es arenoso. Fíjense la consistencia de este, se pega bien a todos los elementos que estamos utilizando. Y el queso crema es el queso crema que es bien espeso. La marca que dio origen a esta chocotorta es el Casan Creme de La Serenísima en Argentina. Pero si ustedes no están en Argentina, utilicen algún queso crema de buena calidad que sea bien espeso. Hay una ciudad de Estados Unidos que lleva ese nombre también. Vamos a revolver y batir todo esto, pero no lo podemos hacer con ninguna batidora eléctrica. Tienen que trabajar esta crema y este queso crema y este dulce de leche a mano. Tienen que sacar músculos. Así que a trabajar, vamos, vamos. El motivo por el que no utilizamos la batidora eléctrica es porque lo ablandaríamos demasiado al queso crema y nos quedaría acuachento. Y esta crema que va a surgir ahora, después que termine Jorge de batir esto, la vamos a utilizar en manga para hacer una linda decoración. Tiene que tener una consistencia sostenida esta crema. Y después de batirla y batirla bien, la vamos a llevar a la heladera que descanse por espacio de 30 minutos. Luego de tenerla toda integrada, con una espátula miserable, bajen bien todos los bordes para garantizarse que todo quede bien consistente, bien revuelto y que no haya nada de queso crema. ¿Ven cómo los bordes se ve que queda? Porque como es tan grasoso, se pega y no se une. Entonces ahora vamos a poner un film de contacto para que lo llevemos a la heladera. Bueno, ahora vamos a elegir nuestro plato, nuestra fuente para presentar nuestra chocotorta y hacer la prueba a ver cuántas nos entran en ese plato. Podemos hacerlo con una cintura, pero no es nuestro caso en este momento. Primero vamos a presentar las galletitas y vamos a ver cuánto nos entra para no llevarnos la sorpresa de tener que cortarlas, porque esta va a ser una torta decorada, donde vamos a ver la galletita por fuera con el relleno. Luego vamos a preparar la chocolatada, donde vamos a embeber nuestras galletitas. Vamos a poner 2 cucharadas generosas de chocolate de taza, el que viene azucarado, de una buena marca. Y le vamos a agregar la leche de a poco, formando así nuestra leche chocolatada. Aquí abajo hay un botoncito rojo que te pido que lo aprietes, te suscribas, nos regales un like, compartas y nos visites. Y actives esa campanita para que te avise cada vez que subimos nuevo contenido. A esta chocolatada tenemos la opción de agregarle un licor, que como le pusimos nosotros, de café al coñac, pero si lo van a comer niños, omítanlo. Ahora vamos a remojar las galletitas en esa chocolatada. Fíjense que yo las paso y no las dejo sumergidas. Si ustedes las dejan sumergidas, le van a quedar demasiado húmedas y después no se van a sostener en la torta. Y esta torta tiene descanso después de que se hace, porque esas galletitas que están embebidas más el relleno las van a hacer riquísimas. Así que háganlas como la estoy haciendo en este momento. Fíjense que yo abajo he colocado la crema que hemos hecho para que se pegue la primera base y no se nos ande soltando toda la torta en el plato.
mientras van haciendo la torta, vayan limpiando los bordes. Así no se llevan después una sorpresa que el plato de servicio, el plato de presentación, ha quedado todo sucio. Ahora vamos a traer la crema de la heladera que ya tomó consistencia y la vamos a poner en una manga con un pico liso. Y vamos a hacer estos copitos todos alrededor de la chocotorta para que se vean desde fuera y queden bonitos, bonitos. Tienen que ser copitos chiquitos, no tienen que hacer gran cantidad de relleno entre piso y piso de la torta, porque si no va a quedar muy empalagosa. Es una torta riquísima, se las recomiendo. Una vez que terminan todos los copitos alrededor, es hora de rellenar el centro. Ahí vamos, rayita por rayita. No hace falta que tengan una espátula, ni tampoco que la aplanen, porque las mismas galletitas que vamos a poner ahora arriba las van a nivelar. El detalle de estas galletitas es que siempre tienen que ir con el dibujo hacia arriba para que se vean desde fuera y tengan una linda presentación. Y el otro detalle es que las galletitas tienen que ir siempre en el mismo sentido, porque la porción es exactamente una galletita por persona. Y la altura que le estamos dando a esta chocotorta es de 6 pisos de galletitas. Así que es súper deliciosa, aunque les parezca chiquita, con una porción van a quedar pipones, pipones. Y esta delicia se va completando piso por piso con la manga. Como ya han visto, es una torta que le gusta a todo el mundo. Los chicos principalmente la piden para sus cumpleaños aquí en Argentina, pero les gusta a chicos y a grandes. Como ya les dije, hay gente que a los chicos se las hace y no les pone el alcohol. Y hay quien las hace sin la chocolatada, solo embebiéndolas en leche. Una vez que lleguen al último piso va a ser el momento de la decoración. Y la decoración, no hay una decoración que sea la de la chocotorta. Yo voy a utilizar crema chantilly, o sea, es una crema batida con azúcar, con muy poca azúcar porque tenemos mucho azúcar en la crema que tenemos en el relleno. Y vamos a hacer estos copitos para diferenciar un poco tanto color chocolate. Vamos a cubrir todo alrededor esta torta. Siempre les sugiero que hagan los copitos primeros todos de los de alrededor y después arranquen por los del medio. Una vez que hayan terminado todo el contorno de la chocotorta con la crema, hagan los copitos internos con esta crema. Hay gente que la misma chocotorta arriba la decora con la crema de relleno haciendo estos copitos y después le raya el chocolate, pero queda súper explosiva. Pero si les gusta mucho el chocolate, pruébenla, es exquisita. Esta torta va a la heladera por lo menos un día. La pueden tener hasta una semana y cada día que pasa se pone más rica. Ahora vamos a ver una torta que no es para los que no saben decorar realmente. Vamos a utilizar un contenedor. Yo en este caso tengo este bols que tiene una forma como de pirámide sin punta y le vamos a poner un papel film y sobre ello vamos a colocar las chocolinas embebidas igual que hicimos en el proceso anterior. Eso no cambia. Vamos a ir poniendo piso por piso y ven, el relleno no tiene que ir en forma decorada. Lo vamos a esparcir un poquitito y vamos a seguir haciendo nuestro piso por piso hasta llegar arriba. Les voy a confesar algo, me había quedado casi sin relleno. Así que como tenía crema, mi último piso es de crema y quedó deliciosa. Otra ventaja que tiene este tipo de torta, a diferencia de la que hicimos anteriormente, es que podemos utilizar las galletitas que están partidas porque realmente la vamos a cubrir íntegramente y cuando la cortemos no se va a notar. Así que ahí vamos llegando casi al final y acá va la crema, ¿ven? Le puse crema, quedó espectacular. Y arriba otra capita de chocolinas embebidas en chocolatada.
Ahora la vamos a cerrar con el papel film que nos quedó. La vamos a presionar bien y la vamos a mandar a la heladera, igual que la otra, un día. Y acá está al día siguiente. ¿Ven cómo quedó? Esta torta la vamos a cubrir con toda la crema que quedó. No les muestro cómo la espatulé porque realmente no tiene un decorado. La cubrí todo por los bordes, por arriba, y arriba le rayé el chocolate, como les había contado que muchos hacen. Y ahora, para darle un poquito de glamour, le vamos a poner unas cerezas al marrasquino. Y ustedes, como les gusta, nos van a regalar un super like. Y así vamos terminando esta chocotorta que salió campeona en el año 2020 como mejor postre. Miren lo que es. Miren cómo quedó esta chocotorta. Es espectacular. Recuerden que esta chocotorta es para 12 porciones. Acá la estamos porcionando. Va a sacar 2 porciones porque estamos Jorge y yo. Y vamos a comer esta porción doble que está sacando en este momento. ¡Qué delicia! Miren el relleno, miren ese chocolate de las galletitas con el dulce de leche y el queso crema, súper rico, bañadas en esa chocolatada con café al coñac, esas cerecitas al marrasquino. ¿Qué más pueden pedir? ¿Qué podemos hacer entonces? Vamos a volar, gente. Vamos, experimentados a volar. Acá les dejamos la chocotorta y esperamos que les haya gustado y los esperamos en el próximo video. Chau, chau, chau.